Hola, soy el licenciado Hugo Martínez y bienvenidos a la materia de interpretación constitucional. Y vamos a ver el objetivo de la materia. El objetivo de la materia es poder analizar los conceptos, teorías o modelos de diversos enfoques de interpretación jurídica, describiendo problemas de significado de las normas de derecho en el ámbito constitucional. Por esto, vamos a empezar hablando sobre los enfoques en torno a la interpretación jurídica. Y por esto vamos a empezar hablando o diciendo cuáles son los argumentos tradicionalmente llamados cánones, que se consideran pertinentes en el ámbito jurídico para avalar una determinada decisión interpretativa, y por qué se les otorga dicha pertinencia y cómo debemos entender su papel en la justificación de las decisiones jurídicas interpretativas. La caracterización clásica de estos argumentos sería la que formuló Savigny en el siglo XIX, a los que él se refería con el nombre de elementos de la interpretación. Otros autores hablan, por ejemplo, de cánones, argumentos, instrumentos, métodos o directivas de la interpretación. Debe señalarse que Savigny llevó a cabo una distinción entre lo que consideraba la interpretación de leyes aisladas y la interpretación de todas las fuentes consideradas conjuntamente, y se trataría prácticamente de la misma distinción que hemos señalado también sobre los métodos y estos tipos también de nombramientos. Y también los elementos o cánones de la interpretación los sitúa en la primera de estas categorías, la de las leyes aisladas, mientras que cuando habla de la interpretación de todas las fuentes consideradas conjuntamente, es cuando se ocupa de los problemas interpretativos ocasionados por las lagunas, las antinomias o las redundancias. Para este autor, la interpretación podía caracterizarse como la operación que resulta necesaria para reconstruir el pensamiento contenido en la ley. Esta operación no es diferente, dice Savigny, de la interpretación de cualquier otro pensamiento expresado por el lenguaje, como por ejemplo de la interpretación que se ocupa la filología, pero cuando la descomponemos en sus partes constitutivas revela un carácter peculiar, pudiendo distinguir en ella cuatro elementos: el gramatical, el lógico, el histórico y el sistemático. Savigny señala, además, que estos cuatro elementos no constituyen clases o tipos de interpretación, entre los cuales pueda escogerse una, sino que son cuatro operaciones distintas cuya reunión es indispensable para interpretar la ley, a pesar de que es posible que algunos de estos elementos tengan más importancia y se hagan notar más que otros. Con posterioridad, Savigny, la inmensa mayoría de listados de argumentos interpretativos han recogido como mínimo estos cuatro elementos con formulaciones más o menos similares, pero eso no quiere decir que exista ni mucho menos consenso a la hora de determinar el número de tales argumentos, su formulación precisa, su función o su jerarquía. Dentro de los trabajos que se han dedicado a analizar catálogos de argumentos interpretativos, y merece una especial mención el realizado por el Comparative Legal Research Group, coordinado por McCormick y Somers, en el que se comparan los distintos tipos de argumentos interpretativos vigentes para la interpretación de las leyes en diversos países. Por esto, McCormick realiza de los argumentos identificados. A partir de esa comparación, habría tres categorías principales de argumentos interpretativos, más un argumento que considera transcategórico. En primer lugar están los argumentos interpretativos lingüísticos, que serían los que apelan al lenguaje mismo como fuente de razones para favorecer una u otra interpretación. Esta categoría incorpora tanto los argumentos del significado ordinario, y si asumiendo el uso común del lenguaje empleado. Una disposición tiene un significado obvio e inteligible, y esto es una buena razón para darle efecto a este significado ordinario, como los del significado técnico, en caso de que el texto trate de alguna materia con un vocabulario especializado. Los términos que tienen tanto significado técnico como significado ordinario son mejor comprendidos en su significado técnico. En segundo lugar,
nos encontramos con los argumentos sistémicos, que serían aquellos que se orientan hacia una comprensión aceptable de un texto jurídico visto como un parte de un todo, que es el sistema, y esta categoría incluye a su vez 6 tipos de argumentos, que son los que apoyarían respectivamente a las interpretaciones que mejor armonizarán con otras interpretaciones de términos de expresiones ya usadas en otras partes del mismo texto legal, en precedentes judiciales que armonizarán con provisiones análogas contenidas en otras leyes, con construcciones dogmáticas, con los principios generales de derecho aplicables al caso, con el entendimiento históricamente desarrollado sobre su objeto y propósito o sobre su corrección. En tercer lugar, estarían los argumentos teleológicos y deontológicos, que son aquellos que ofrecen las interpretaciones que mejor se acomodan al propósito o fin de la norma o que ofrecen la mejor realización de un valor considerado fundamental por el sistema jurídico. Los argumentos teleológicos, por su parte, se refieren al fin o propósito que se imputa a un fragmento de legislación sobre la presunción de que ha sido promulgado por un legislador racional en un determinado contexto histórico. La idea es que debemos tratar a la legislación como una empresa teleológica donde el telos u objetivo es independientemente de los términos del texto promulgado y por ello suministra una guía para su interpretación. A su vez, los argumentos interpretativos deontológicos son argumentos en términos de principios de rectitud o justicia que deben ser observados en la perspectiva del intérprete con respecto al asunto en cuestión. La intención de actuar, justamente señala McCormick, siempre puede ser imputada al legislador considerado como ente idealmente racional, y las particulares concepciones de justicia son a menudo razonablemente imputables a legisladores reales históricamente situados. Y por último, junto a estas 3 grandes categorías, McCormick señala la posibilidad de apelar a la intención del autor como material para elucidar el significado del texto autoritativo, pero advierte de que esto oculta la conocida ambigüedad entre las concepciones objetivas y subjetivas de la intención. La intención puede estar ligada estrechamente a elementos lingüísticos de semántica o sintaxis, a todos los elementos del contexto sistémico de un texto jurídico o a los objetivos perseguidos o principios respaldados por el legislador, bien como un cuerpo histórico o como un legislador idealmente racional. Por ello, y dado que el recurso a la intención opera como un elemento oscilante entre las 3 principales categorías de argumentos interpretativos, considera que debemos considerarlo como un argumento transcategórico. Otro de los análisis de los argumentos interpretativos que merece destacarse es el que lleva a cabo Alexi en el seno de su teoría de la argumentación jurídica. Este autor habla de cánones interpretativos y los agrupa en 6 categorías dependiendo de la forma o el esquema de argumento que adopten. Distingue así entre el argumento semántico, el genético, el histórico, el comparativo, el sistémico y el teleológico. Señala que con excepción de la interpretación semántica, todas las demás formas de argumentos pueden utilizarse además para la interpretación en una multitud de contextos jurídicos, tales como conflicto de normas, restricción del campo de aplicación, de las normas y fundamentación, de normas que no pueden deducirse de la ley, como son todas las operaciones que consideraríamos que integran el método jurídico o la reconstrucción del derecho. Cada una de estas formas de argumentos cumple diferentes funciones, pero puede destacarse una función primordial de cada una de ellas. Las formas de la argumentación semántica y genética se refieren a la vinculación de los órganos decisores, respectivamente, en el tenor de la ley y con la voluntad del legislador. Ahora, podemos hablar de algunas concepciones de la interpretación jurídica y a partir, podemos decir, según el objeto y la ocasión. Y para presentar el primer grupo de concepciones podemos tomar como punto de partida 2 contraposiciones que se han presentado a lo largo de todo este tipo de interpretaciones. Y la primera es la que se vincula a la cual se considera que es el objeto de la interpretación
o bien las leyes, que son las expresiones contenidas en las leyes, o bien el derecho. La segunda contraposición es la que distingue atendiendo a la ocasión en la que se lleva a cabo la interpretación, en abstracto o en concreto. Si cruzamos ambas contraposiciones, resultaría cuatro supuestos, cada uno de los cuales hace referencia a un uso distinto del concepto de interpretación jurídica según el esquema que ahorita podríamos decir con una interpretación en abstracto, que es interpretación de la ley, una precisión de significado y una interpretación del derecho con una reconstrucción, sistematización y una interpretación en concreto como una calificación jurídica de un caso concreto y en la interpretación del derecho como una solución a un problema jurídico. Ahora, también podemos hablar que la distinción entre interpretación de la ley e interpretación del derecho se hace referencia a dos sentidos de interpretación que conllevan a un distinto alcance en cuanto a las actividades implicadas. El primero sería el uso de la expresión interpretación de la ley, sería un concepto más estricto de interpretación jurídica, según el cual interpretar supone aclarar el significado de una expresión contenida en una disposición jurídica y a su vez, dentro de este primer supuesto, podría realizarse una clasificación atendiendo a si tal actividad se plantea en abstracto. Ahora, el supuesto de interpretación del derecho se trata de un concepto bastante más amplio de actividad interpretativa que el supuesto anterior. El objetivo es o radicaría en reconstruir los materiales jurídicos y el objetivo que se perseguiría sería buscar la unidad del derecho. Ahora, de estos distintos sentidos de interpretación jurídica es precisamente el de la interpretación de la ley con una precisión de significado que se ha fijado la mayoría de autores que se han ocupado de la interpretación desde una perspectiva conceptual. Así, por ejemplo, los análisis de Guastini, de Atienza o de Jan Formaggio, a los que ya son intérpretes o autores muy conocidos, sería también el uso más extendido y en el que se encuentra más delimitado de la expresión de interpretación jurídica, al menos por lo que se refiere a lo que se podría considerar como la tradición analítica, a diferencia de la hermenéutica. También conviene remarcar que, pese a esta presentación, parece dar a entender que es posible trazar una distinción nítida entre estos sentidos de interpretación jurídica. En la práctica nos encontramos con que las distintas actividades implicadas por cada uno de ellos se encuentran íntimamente ligadas. Por un lado, y por lo que se refiere a la distinción entre interpretación en abstracto e interpretación en concreto, es fácil darse cuenta que la interpretación implicará necesariamente la interpretación de lo que habíamos comentado, de una interpretación de la ley en precisión de significado. También podemos decir que es señalado expresamente por Guastini cuando señala que toda interpretación en concreto presupone lógicamente una interpretación en abstracto. Hasta aquí vamos a concluir esta cápsula y vamos a continuar todavía hablando sobre estas situaciones en la siguiente cápsula.